Cuarta clase de semiología. Hemos estado viendo en las clases anteriores a la semiología de Saussure, a la semiótica de Peirce, y hoy vamos a ver un autor francés contemporáneo, podríamos decir, falleció en el año 1984, en el siglo XX, llamado Michel Foucault, un francés. Este es un texto del año 70, en realidad es una clase inaugural, la clase inaugural en el Collège de France, que por lo general se estilaba en esta institución, que el profesor que se hacía cargo de la cátedra la inaugurara a través de una clase magistral, y el texto que ustedes tienen, El orden del discurso, es una transcripción de esa exposición oral de Michel Foucault. Es un texto, digamos, de iniciación en algún sentido a lo que luego se dio en llamar el análisis genealógico, o bien las relaciones de poder más explícitamente. Foucault venía barajando esta idea desde sus textos juveniles, pero recién a partir de mediados de los años 70, comienza a nombrar estas relaciones que existen entre los saberes y el poder, ¿no? A tratar de demostrar de qué modo eso que entendemos por verdad tiene un vínculo muy estrecho con las relaciones de poder. Aquí en este texto, como les decía, como es un texto bisagra, ¿no? Es un texto del año 70. Poco tiempo después, Foucault comenzará a nombrar de ese modo taxativo las relaciones de poder, y por lo tanto van a encontrar, o se van a topar con que aquí la idea de poder está anunciada de algún modo, pero no nombrado en esos términos. Ahora bien, ¿cuál es, para que les sirva como una simple guía de lectura, porque es un texto denso, dispara una cantidad enorme de ideas, de conceptos, y por lo tanto yo lo que voy a tratar de hacer es ordenar la lectura, pero nada más que eso. Como para que no tengan una lectura tan fatigosa de un texto, repito, que es bastante difícil de descifrar. El orden del discurso, ¿qué quiere decir esta idea? ¿Por qué el orden del discurso? Bueno, porque Foucault comienza anunciando que en toda sociedad los discursos se ordenan, o sea, están ordenados, están previamente formateados, están distribuidos, o sea, hay algo así como, una organización anónima, obviamente, no a partir de una institución o de un alguien que se ocupa de dicha tarea, pero sí, efectivamente, un entramado anónimo que de algún modo ordena y distribuye los discursos de un modo determinado. Por lo tanto, para poder, para que un discurso tenga cabida, sea aceptado institucionalmente o socialmente, debe cumplir con determinadas reglas implícitas, no necesariamente anunciadas, no explícitas. Y entonces Foucault comienza a desenmarañar algunos, lo que él llama procedimientos discursivos, que son los que ordenan los discursos, de alguna manera los que coartan la libertad discursiva, ¿no? Los que van haciendo que cada práctica discursiva de individuos, instituciones, opinólogos, políticos, etcétera, etcétera, respondan a una pauta, a una normativa, a una reglamentación, digamos que es una suerte de acuerdo social, está de algún modo aceptada, aunque repito, no está establecida explícitamente en ninguna ley. A esos procedimientos discursivos, Foucault los divide, en primer lugar, en los procedimientos externos, los que le vienen de afuera al discurso, y los procedimientos internos, que son algo así como procedimientos que se van, desarrollando al interior del discurso, y
y que permiten un cierto autocontrol. O sea, es un control que no les viene de afuera y sin embargo los ordena internamente. Entre los procedimientos externos, no me quiero equivocar, o de exclusión, Foucault menciona tres: el de prohibición, el de rechazo y la distinción entre verdadero y falso. ¿Qué quiere decir con el de prohibición? Externamente, y repito, de un modo implícito, hay cosas de las que está prohibido hablar. Estamos en la sociedad francesa de los años 70 y entonces, por ejemplo, cuestiones tales como el sexo y la política son cuestiones de las que todavía no hay una admisión generalizada respecto de que puedan integrar los contenidos de las prácticas discursivas. Sexo y política, hoy podría decir en el siglo XXI, y los desafío a que se hagan esa misma pregunta. Alguien podrá decir, bueno, sí, ahora claramente nos pasamos hablando de sexo, de política, y yo lo que les sugiero es que hagan un análisis bastante más fino, a ver si efectivamente, qué sé yo, educación sexual integral en las escuelas es un elemento que ha sido aceptado, que ha sido consensuado, que los padres están contentísimos con que esto ocurra. Por ejemplo, hagámonos por lo menos tengámoslos como interrogante. Y justamente los contenidos políticos a veces solemos decir, ¿no? Amigablemente que bueno, que de esas cosas mejor no hablar para evitar algunas controversias, ¿no? Así que, por lo tanto, se me ocurre que no habría que relativizar tanto esta idea que Foucault exhibe en los años 70. ¿De qué cosas podemos hablar y de qué cosas convendría no hablar? En segundo lugar, el procedimiento que él llama de rechazo, ¿no? O sea, hay discursos que no son socialmente aceptados, por ejemplo, el discurso de los locos, ¿no? Es un discurso que a las mayorías no les interesa y por lo tanto a alguien con quien estamos discutiendo, por ejemplo, le decimos que está loco, o sea que su discurso no se ordena racionalmente en determinados patrones, ¿no? Esa distinción entre razón y locura también sirve como un ordenador discursivo. Y el tercer elemento, les decía yo, es esta distinción entre verdad y falsedad, ¿no? Toda sociedad determina, o sea, instituye determinados procedimientos para construir discursos verdaderos y por lo tanto los que no se adaptan a esa normativa, reglamentación, pautas de aceptación, automáticamente me quedan del lado de la falsedad. Entonces, rechazamos los discursos falsos, rechazamos los discursos de los locos y también excluimos aquellos discursos, o por lo menos miramos de reojo aquellos discursos que explícitamente se refieren a cuestiones tales como el sexo y la política. Ahora bien, estos dijimos eran los procedimientos externos, los que le venían, como quien dice, de afuera al ordenamiento discursivo. Pero hay otros que son internos, o sea, que integran la misma trama discursiva. Entre ellos, Foucault nombra al autor y al comentario. Son dos figuras, el autor y el comentario. O sea, el autor, la autoridad a la que el discurso alude, ¿no? Efectivamente, el quien escribe, el quien realiza tal práctica discursiva, de algún modo produce un ordenamiento, ¿no? Esa mirada de autoridad hace que el discurso de fulano efectivamente tenga mayor aceptación que cualquier otro. Por lo tanto, ahí el autor le está imprimiendo un sello decisivo y ordenando claramente el discurso. Con el comentario ocurre algo muy parecido, ¿no? Quienes comentan los discursos, lo que hacen es direccionar el modo de interpretación. O sea, yo comento un hecho, una nota, un suceso, y efectivamente mi comentario tiende a darle cierto ordenamiento. Le dice a la audiencia cómo debe ser interpretado tal suceso. Y por último, o en tercer lugar, estos procedimientos internos, Foucault, ahí hay una figura que él llama, con la que trabaja muchísimo y con la que luego seguiremos trabajando, que son las disciplinas. O sea, ¿cómo podríamos definir
a las disciplinas son un conjunto de reglas, de normativas, de recetas, de técnicas, de tecnologías, ¿no? Que internamente, no solo a las prácticas discursivas, sino a las prácticas corporales, a la gestualidad, ¿no? Le están indicando cuál es el camino correcto. Decíamos entonces estos 3 procedimientos internos: comentario, autor y disciplinas, que confluyen en un determinado ordenamiento discursivo que obviamente entre los distintos tiempos y sociedades eso se irá modificando. En tercer lugar, Foucault habla de los procedimientos de restricción o limitación. O sea, a ver, por ejemplo, a ver, para que tengamos, con el ejemplo me parece que esto lo vamos a ver mejor. Si Foucault habla del ritual. ¿Qué significa el ritual? Bueno, es un modo de la gestualidad, una manera de pararse, una manera de dirigirse al público, qué sé yo, la elevación del tono de voz, bueno, toda una serie de características y condicionamientos de los que se vale, ¿no? Un orador para que su discurso sea tenido en cuenta, escuchado, considerado de un modo absolutamente distinto. Bueno, hasta hace muy poco tiempo y hoy en día todavía existen los cursos de oratoria, ¿no? Que se le dan a ciertos políticos o autoridades que tienen como propósito justamente tener una buena aceptación en la audiencia. Por lo tanto, el ritual es claramente un procedimiento de restricción, porque quienes no logren cumplir con ese ritual, bueno, difícilmente su discurso sea aceptado públicamente. El otro elemento que Foucault habla como distinción son las sociedades de discursos. O sea, vieron que, por ejemplo, hay ciertas especializaciones que están limitadas a un grupo determinado. Ejemplo muy claro, los hackers, por ejemplo, ¿no? Tienen un saber que todos los demás no tenemos, y es un saber secreto, ¿no? Que los hace de alguna manera poderosos en algún sentido. Y por lo tanto, esto va formando, digo, por poner un simple ejemplo, ¿no? Pero hay sociedades de discursos para las más diversas disciplinas, ¿no? Que se manejan a través del secretismo, de la secta, ¿no? Son los especialistas en algún saber que cuidan celosamente de que las mayorías no puedan tener acceso a ese saber, y por lo tanto ese secretismo torna a ese discurso muchísimo más valioso todavía. Sociedades de discurso, sociedades secretas. Los grupos doctrinales, el tercer elemento, el tercer ordenador discursivo que está basado en la limitación, o sea, no cualquiera puede acceder a tal grupo, un grupo religioso, un grupo político, un partido. Pensemos, si ustedes quieren, en un partido político, ¿no? Efectivamente, los partidos políticos, todos, ¿no? Tienen la puerta abierta para incluir adherentes. Ahora bien, una vez que ingresamos en un movimiento, en una organización, en una institución, efectivamente nos tenemos que someter a determinadas normativas, a determinadas pautas que las pone, en este caso la institución, el partido o la organización, ¿no? Por lo tanto, al interior, digamos, de esa organización no podemos hacer ni decir lo que queramos. Por lo tanto, este es un modo también de la restricción discursiva. Y por último, el cuarto elemento es el que él llama la adecuación social, que es, si ustedes quieren, el sistema educativo. El modo de que las mayorías, o en lo posible inclusive la totalidad de los ciudadanos, armonicemos con tales y cuales pautas, procedimientos, técnicas, tecnologías discursivas. O sea, la educación que recibimos claramente tiene una orientación, algún sesgo, por supuesto, y esto no está mal que ocurra. Respecto de esto, por supuesto que hay disputas y conflictos, y también está muy bien que los haya, pero justamente el fin, señala Foucault en los años 70, el fin de la educación y de la pedagogía es producir esta especie de adecuación social. O sea, nuestras prácticas discursivas, y no solo, tendrán que adecuarse a determinadas pautas, normativas, reglas que impone la sociedad. Ahora bien,
Esto es más o menos a partir de estos procedimientos, dice Foucault, toda sociedad, absolutamente toda, en todo tiempo y lugar, ordena esas prácticas discursivas. Claro, esto entonces excluye, niega, restringe, considera verdaderos tales discursos y tales otros no, es incapaz de escuchar, acceder, por ejemplo, el discurso de los locos o de los que no se adecuan muy claramente y explícitamente a esa determinada racionalidad que la sociedad les impone, y por lo tanto Foucault dice, bueno, tenemos que romper con esto, obviamente, esto es una especie de una normativa, una tecnología absolutamente asfixiante, y por lo tanto propone en ese mismo texto 4 procedimientos que él los llama procedimientos de, vamos a llamarlo así, de transgresión. Más que procedimientos, serían algo así como principios. Hay 4 principios a partir de los cuales efectivamente dice podemos llegar a burlar de alguna manera este orden tan estricto del discurso. El primero se explica por sí mismo, es el principio de trastocamiento. Trastocamiento, dice Foucault, es un modo de burlar, claramente de transgredir o de trastocar esa positividad o esa afirmación, que ya veremos luego, es un tema muy bartesiano, instaurada a partir de la continuidad discursiva. Entonces el que trastoca, niega, conmueve, pone en crisis, ¿no? Cuestiona efectivamente el orden discursivo. El otro principio, dice Foucault, es el de la discontinuidad. Efectivamente, estos procedimientos se explican a partir del nombre mismo, ¿no? O sea, el ordenamiento discursivo propone una cierta continuidad, ¿no? Una cierta, inclusive podríamos decir, homogeneidad discursiva, y a través de este principio que Foucault llama la discontinuidad, lo que haríamos, lo que nos posibilitaría sería romper con esa continuidad discursiva. El tercer principio es el de la especificidad, ¿no? O sea, allí donde todos los discursos tienden a un ordenamiento, a una cronología, a una homogeneización, a un nivel que podríamos llamar equivalencial, donde todos los discursos equivalen a algo, ¿no? Foucault asume como principio dislocador el de la especificidad. O sea, todo discurso tiene una singularidad, una especificidad que rompe, que choca contra ese intento, ¿no? Del orden discursivo. Y por último, el cuarto principio es el de la exterioridad. Aquí me detengo muy brevemente. ¿Qué significa un principio de exterioridad? Este sí que no se explica por sí mismo, ¿no? Un trastocamiento tenemos muy claro qué es una transgresión, una conmoción, un cuestionamiento. Lo discontinuo, efectivamente, es aquello justamente que rompe con lo continuo. Lo específico o lo singular, ¿no? Es aquello que viene a romper con la continuidad, con la homogeneidad, con la ley de la equivalencia. Pero, ¿qué está queriendo decir Foucault cuando habla de la exterioridad? ¿Con qué viene a romper justamente la idea de exterioridad? Viene a romper con ese principio tan arraigado de que en todo mensaje, en todo discurso, en toda práctica discursiva, lo que hay es un núcleo oculto interno, ¿no? Hay algo así como una verdad velada, ¿no? Una verdad latente que el intérprete debería descubrir o desvelar, ¿no? Por lo tanto, Foucault viene a romper claramente con eso. También lo hará Roland Barthes, un autor del que vamos al que nos vamos a ocupar las clases siguientes. Entonces, viene a romper con esa idea de la existencia de un sentido oculto, de un sentido latente, que habilita un cierto modo de la interpretación. Por lo tanto, lo exterior al discurso, si ustedes quieren, lo superficial, rompe con esa idea del núcleo oculto, de eso que estaba internamente pensado ya por otros
y que en todo caso nosotros como audiencias, como públicos, como intérpretes, no nos quedaba otro remedio más que averiguar de qué se trataba. Voy a poner punto final por ahora, a escuchar todas las preguntas que me quieran hacer a través del campus virtual, a través del mismo YouTube, a través de mi mail. Esta era una simple guía de lectura de una obra, repito, densa, compleja, de difícil acceso, llamada El orden del discurso. Nos vemos en la próxima clase.